Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Ariadna Hernández Rivera. Un gusto estar con ustedes en una sesión que espero que les agrade. Y es que vamos a hablar sobre las crisis económicas en México y, por supuesto, todos los efectos que esta tiene en las empresas. Me gustaría que me comentaran si están y si tienen algunas preguntas podemos irlas también resolviendo. Saludándoles con mucho afecto desde la ciudad de Puebla de Zaragoza, y es que todos estamos viviendo una situación difícil para la economía y podemos hablarlo en una primera instancia desde los términos de la salud, pero algo mucho más impactante y mucho más fuerte para todas las familias en el mundo es justamente nuestro monedero, nuestro dinero, y eso es justamente lo que yo voy a tratar de comentarles en esta charla que vamos a tener a través del Facebook Live. Les agradezco muchísimo a la Sociedad de Alumnos de CUSEA. La verdad es que tengo muchas buenas experiencias con CUSEA, además de tener muchos amigos y colegas que trabajan en esa gran institución, que de verdad es una institución muy prestigiosa y prestigiada en México. Algunos estudiantes en años anteriores los he recibido a través del verano de la investigación científica y tecnológica, el famoso verano Delfín, y he tenido unas experiencias maravillosas. Vamos a iniciar esta charla comentándoles primero que nada de esta crisis que estamos viviendo. Pues obviamente el impacto que tiene esta crisis es mucho más alto que otras crisis que hemos vivido, pero nuestros padres y nuestros abuelos no nos dejarán mentir cuando hablamos de situaciones complejas y sobre todo a nivel económico. Bueno, pues vamos a comenzar partiendo de qué es una crisis, hablando qué es una crisis para ustedes, porque una crisis puede tener diferentes contextos, y es que en esta crisis podemos mencionarlo así como una situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. O también, como lo definen eh, algunos documentos como la Real Academia Española y otros libros más, es justamente una situación difícil de una persona o una cosa. Pero yo le agregaría a esas definiciones es que no solo es una situación difícil, sino es una situación compleja que tarda un tiempo en resolverse. Es decir, cuando es como si una persona cuando está triste, se siente triste, la tristeza puede ser por segundos, por instantes. Pero ¿qué sucede cuando una persona está deprimida? Eso puede durar un tiempo más largo. Entonces, cuando hablamos en la economía de lo mismo, cuando lo traducimos a la economía, no es solo un instante difícil de la economía, sino que el plazo se alarga. Por eso podemos contemplarlo como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación y en la manera en que la gente los percibe. Una crisis, pues por supuesto, estamos hablando de no es la misma manera que la va a percibir una persona que está preparada, apta para enfrentar la crisis, dependiendo cuáles crisis sean, porque podemos llamar algunas crisis, por ejemplo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, de salud, como la que estamos viendo, también la ambiental, que en este siglo realmente hemos visto una situación muy compleja en términos ambientales. Los especialistas ambientalistas estaban pronosticando muy corto tiempo de vida a la Tierra.
Ahora, con esto del coronavirus, se ha disminuido un poco esta situación. Vemos, por ejemplo, ahora, seguro ustedes me están escuchando, los pajaritos que suenan afuera de la casa, ¿no? Constantemente, porque además que están en época de reproducción, lugares como lo podemos ver en Europa, donde estaban muy contaminados, lo podemos ver en América Latina y en todas partes del mundo, cómo las playas empiezan a transparentarse, ¿no? Otra situaciones de crisis, las personales, las que vivimos todos los días, diferentes personas. Y claro, la crisis que tú vives va a ser diferente a la crisis que yo vivo, por supuesto. Las crisis en relaciones puede ser una crisis que vivan las amistades, los amigos, las parejas, padres e hijos, en fin, todas las relaciones humanas también pasan por época de crisis, etcétera. Entonces, la crisis no solo se ve desde el ámbito económico, sino también se percibe desde el ámbito en términos multidisciplinarios, en términos generales. Y bueno, antes de continuar, es muy importante analizar que, por cierto, le mando un fuerte saludo y abrazo a la doctora Marta Rodríguez. Muchas gracias por estar al pendiente. Leopoldo Gutiérrez, Araí Martínez, Leisa Ábalos Guzmán, Natalia Sánchez, Luis Coria. Muchas gracias, Jorge Durán, quien es mi compañero de conducción en el programa que tenemos sobre economía y finanzas. Él es un gran especialista en seguros y pensiones. Por cierto, se los recomiendo para otra conferencia. Un abrazo, Jorge Durán, a Carlos Alberto Arad Villanueva, a Saraí Martínez, Mario Bernal, Héctor Molina, Danael Arios, Elena García, Mónica González, Rebeca Raigosa Orojo, Arlet Corona, Pepe, Sandeni Segovia, Carla Quiñones y todos los que nos están sintonizando y a quienes les están compartiendo también este enlace. Muchísimas gracias a Iva Rosas, Miguel Moy, Alejandra, Noema, etc. Y bueno, vamos a seguir con esta charla. Bueno, una vez que nosotros entendemos que es una crisis, es una situación difícil, es una situación compleja que no se resuelve en un instante, sino que necesita de diferentes instrumentos para poder solventar y enfrentar este momento. Bueno, ya hemos comentado de las diferentes situaciones que nos llevan a una crisis y que no solo es desde la perspectiva económica o de salud. Puede haber muchas crisis y lo peor de una crisis es cuando estas se conjuntan todas, como la que estamos pasando en estos momentos en 2020, en la pandemia de 2020. Se junta la crisis económica con la salud, en términos personales, ustedes saben que ha incrementado la violencia en los hogares y esto vuelve a ser una situación muy compleja. Iniciando con nuestra explicación y nuestro análisis, hay que comentar que en la economía pasamos por ciclos. Estos ciclos les llamamos ciclos económicos, en los cuales podemos decir hay una curva, así, como si fueran ondas, como cuando ustedes ven el corazón que sube, baja, o las bolsas de valores que sube, baja, lo mismo hay con la economía. Los ciclos económicos obedecen a aumentos por los que pasamos. Los ciclos económicos se van repitiendo, entonces podemos tener un ciclo económico donde va creciendo la economía. Eso es el momento de crecimiento, llega a cima y después empieza la caída que le llamamos recesión en esa caída. Pero lo peligroso de esa recesión
es cuando se extiende el plazo. Entonces, recesión, se extiende el plazo de la recesión, la caída del crecimiento económico, y le llamamos crisis económica. Ahí es donde nos vamos a situar el día de hoy. Lo peor de la, primero, de caída, la recesión, luego la crisis económica, es que si esta crisis económica se alarga, todo depende del tiempo en el que estemos, ¿no? Entonces, se alarga, esa crisis se puede convertir en depresión económica. Así que las personas tienen problemas y dicen, está deprimido, y él está deprimido todo un largo tiempo. Lo mismo, entonces, esa depresión económica ya es muy peligrosa. ¿Por qué es muy peligrosa? Porque todos los indicadores económicos y microeconómicos están en peligro. Y por supuesto, también está en peligro todas nuestras condiciones que nosotros vivimos, en las que vivimos. ¿Cuándo se llega a dar una crisis? Primero una depresión, una crisis, y luego hasta la depresión económica. Vamos a comentarlas el día de hoy. Entonces ven que los ciclos económicos por los que vamos, un ejemplo es China. Ustedes saben que es una economía emergente porque está creciendo desde hace algunos años a ritmos acelerados. Estas economías emergentes que les llaman los famosos BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, China, India, y la integración de Sudáfrica. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido alzas de más del % hasta 9, 10%. Llegan a la cima y con esto de la pandemia empiezan a caer. Es un gran problema. Y vamos a irnos hacia la historia. Esta historia nos puede dar una referencia de lo que han vivido no solo nuestros, les decía, no solo nuestros padres, nuestros abuelos e incluso en ustedes que son un poco hasta sus bisabuelos. Bueno, vamos a comentar que hubo una situación compleja en el siglo pasado. Podríamos extendernos más allá, solo voy a tomar en consideración el siglo XX y el siglo XXI. En el XX, recuerden que tuvimos dos guerras mundiales. Entonces, tuvimos una complicación con nuestra Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese periodo que le llamamos periodo entre guerras, ese periodo de las dos guerras, hubo crisis económica y también depresión económica. Recuerden que la crisis económica ya es una situación difícil y compleja, pero una crisis que se profundiza aún más es cuando hay una depresión económica. Una depresión económica podemos recordar la que se vivió en 1929. Esa famosa crisis que le llamaron depresión económica por que se tardó en recuperar. Eso también fue conocido como el crack del 29. Bueno, brevemente, ¿qué pasó en el 29? Recordemos, crisis económica por posguerra de la Primera Guerra Mundial y luego de 1929, que comenzó en Estados Unidos, realmente fue porque la mayoría de los estadounidenses que estaban en clase media comenzaron a adquirir diferentes productos, servicios. Las empresas, justamente hablando de las empresas, estaban en bonanza y daban créditos a las personas. Aquí hay un problema del crédito. Pero hubo una caída de la bolsa de valores porque comenzó a especular el mercado y al comenzar a hacer todo ese movimiento cae la bolsa de valores en el famoso jueves negro que se extiende
hasta el martes negro. Los inversionistas, las grandes empresas, quebraron y las consecuencias fueron muy graves. Las personas obviamente no tuvieron para pagar todos esos créditos de los electrodomésticos que tenían. Por cierto, siempre les recomiendo a mis alumnos que se vean unos documentales muy buenos de History Channel, que son el crack del 29, son muy buenos, se los recomiendo, y que nos da un poco una historia relevante sobre lo que sucedió en ese momento. Y es que ahí, en esa consecuencia inicial, fue el innumerable cierre de empresas que en ese momento cerraron, quebraron, porque ya no podían sostener lo que estaba sucediendo también en estos momentos en México y en el mundo. No podían sostener las empresas, los salarios, y también, pues obviamente, como dieron muchos productos a crédito, pues la gente no se daba. La caída de los precios, si estaban a 100, ahora, aunque se los vendieras a 20, la gente no quiere comprar y no se los compraba. Y por supuesto que estas empresas lo que tuvieron que hacer es subir sus tasas de paro, dejaron de producir, en lugar de producir 7 días a la semana, producían solo 3 y luego solo 2, luego solo 1. En fin, esto se fue convirtiendo en un caos muy peligroso. Se incrementaron el número de sindicatos a nivel nacional, en Estados Unidos, pero también a nivel internacional, y curiosamente otra consecuencia de eso es que disminuyó la tasa de natalidad porque la gente pensaba en esa complicación económica y por supuesto que no tenían hijos. Imágenes que me hubiera gustado mostrárselas en la presentación, que los niños salían marchando y decían, ¿por qué mi padre no tiene trabajo? Y bueno, pasaron situaciones en 1929 de hambre. Hay incluso estadísticas que dicen que en tiempos de crisis la gente lamentablemente se suicida. No solo las personas con menos recursos, sino todas aquellas personas de las grandes corporaciones que se quedaron absolutamente sin nada. Esto parece como película estadounidense o hollywoodense en las que las personas pierden todo, pero en verdad así fue, y eso no solo impactó a un sector de la economía, sino impactó a todos los sectores de la economía. Bueno, ahora comenzando con vamos a dividir esta charla en 2 generaciones de crisis económicas. Por una parte tenemos las crisis de primera generación en México y luego vamos a dividirla con las crisis de segunda generación. Bueno, en 1954, bueno, antes, entonces recordemos, crack del 29, después lo que sucedió es la Segunda Guerra Mundial, la posguerra o crisis. Recordemos que Alemania, por ejemplo, tenía una inflación de 12 dígitos, o sea, impresionante. Decía una profesora que admiro muchísimo, daba clases y me explicaba qué era la inflación. Ustedes saben que la inflación es el incremento generalizado sostenido en el nivel de precios. Entonces sube el precio del producto y ya no baja. Y de todos los precios de la canasta básica, de los productos que más consumimos, empiezan a subir y ya no bajan. Entonces la profesora nos contaba que su padre había participado en la Segunda Guerra Mundial y ¿saben, chicos, qué es inflación? Mi padre me contaba que tenían que llevar un costal de billetes para comprar un solo bolillo. Entonces, cuando tú llevas mucho dinero en tu bolsillo, no vale para nada, esa es una hiperinflación. Esa hiperinflación, esa inflación galopante de tantos dígitos, es que ese dinero no va. Puedes tener mucho dinero, pero ese dinero no va. Entonces, una reflexión que yo
lo más es no tener tanto dinero, sino que ese dinero realmente valga y puedas hacer uso de él. No necesites 1,000 pesos para comprar un pan o no necesites 10 millones de pesos para comprar un pan, sino con 1 peso tú puedas comprar ese pan que necesitas. Entonces les decía que la Segunda Guerra fue muy complicada, muchas economías. Los países lo que hicieron realizar una protección y entramos en un periodo de importaciones. México, por ejemplo, en un periodo de importaciones, lejos de importar, lo que hacía era acá lo producía y lo consumía, porque era mucho proteccionismo en términos generales. Algo muy interesante que les voy a contar y les voy a compartir es que después de esta posguerra, nosotros también entramos en una crisis en 1946. Después hubo un periodo de estabilización y entramos a otra crisis en 1954 con Adolfo Ruiz Cortines, que realizó una devaluación de la moneda para incrementar las exportaciones. Y aquí un paréntesis para explicar qué es una devaluación y qué es una depreciación. Una devaluación, cuando nosotros tenemos tipo de cambio fijo, con un tipo de cambio fijo, las autoridades centrales, la banca central, en este caso el Banco de México, devaluación. Cuando tenemos tipo de cambio flexible, entonces se hace una depreciación. Nosotros, en 1954, teníamos tipo de cambio fijo, por eso se hizo una devaluación. Ahora, ¿con qué finalidad se hace una devaluación? Con el fin de incrementar las exportaciones. Y es que, ¿qué significa que incrementes tus exportaciones? La idea de incrementar tus exportaciones es precisamente para que incrementes tus ventas. Que lo que exportamos es lo que nosotros le vendemos al mundo. Lo que importamos es lo que el mundo nos vende a nosotros. ¿Qué nos quiere importar o exportar? En términos generales de la balanza de pago y de la balanza comercial, lo que nos interesaría sería, es decir, exportar, pero para que nuestras exportaciones se hagan atractivas, una herramienta del Banco Central es hacer una devaluación o una depreciación de la moneda. Más adelante les voy a decir que existen algunas complicaciones también. Pero entonces, gran devaluación de la moneda en 1954 y esto lejos de beneficiar al país, lo que hace es que los inversionistas ven con malos ojos esta devaluación y retiran mucho capital de también tanto capital como nosotros llamamos golondrino, es decir, el capital que no es fijo, sí, y también de la inversión extranjera directa se retira. En ambos, más hay de ese capital golondrino, se incrementa la inflación, los precios de productos salen más caros, hay desconfianza del sector, esto nos afecta a todos y provoca una gran crisis económica en 1954. Pero en los siguientes años vamos a recordar nuestra situación en la economía y esto, fíjense que nos va mucho y entramos al periodo, digamos, al buen periodo económico que le llamamos el milagro mexicano. Ese milagro mexicano en que crecimos en promedio un 5%, digamos que si hiciéramos con lupa un proceso en el que hayamos crecido muy bien, íbamos muy bien en ese periodo, sería ese. Pero había algunas circunstancias que necesitamos comentar, y es que seguíamos en el periodo de sustitución de importaciones. Estamos produciendo todo aquí con lo que consumíamos. Algunas cosas llegaban al extranjero y algunas víamos, pero nuestro intercambio comercial era muy pequeño.
Entonces no teníamos que hacernos, es decir, los eventos internacionales en ese momento no nos impactaban tanto como lo que tenemos ahora. Por eso le decimos que son crisis de primera generación. Luego se acaba este gran periodo del mexicano, que entra el periodo populista desafortunado de Luis Echeverría, un gobierno que se dedica a gastar. Ustedes pueden ver imágenes de cómo estaba el gobierno de Luis Echeverría y se dedica a gastar, ¿verdad? Dinero en programas sociales. No es que sea malo, y se lo digo, es bueno, pero siempre hay que impulsar la parte productiva. No olvidemos que el empleo en nuestro país, más del 50% del Producto Interno Bruto es a través de las MIPYMES. Pero si agregamos que el empleo, más del 75% del empleo lo dan las empresas, las MIPYMES, entonces tenemos que considerar siempre el sector productivo y usar este sector para que también tengamos y generemos riqueza en el país. No podemos gastar el dinero sin producir. Es como si les llegan pesos y entonces habrá que el inteligente, con esos 1,000 pesos voy a comprar masa para pan y lo voy a vender. Pero habrá quien dice, no, pues ahorita me lo gasto con mis amigos. Entonces, quien produce podrá, además de tener ganancias, también podrá gastarlo con sus amigos. Pero el que solo gasta, definitivamente no podrá tener nada. Entonces, lo que hizo este gobierno populista es que se dedicó a gastar, pero no a producir. Entonces, hubo un de gasto público que se traduce en deuda. Porque no tienes dinero de ti, o sea, si tú tenías 1,000, pero gastaste 2,000, esos 1,000 restantes, ¿dónde los sacaste? Tuviste que pedir prestado. Este gobierno de Luis Echeverría pidió prestado. Afortunadamente, pues hubo un endeudamiento sin freno y recordamos que antes los gobiernos federales, desafortunadamente, no había quien los controlara, no teníamos sobrepesos y contrapesos en las cámaras de diputados o senadores, todo lo que el presidente decían que sí. Acá hay que recordar eso, ¿no? Gobiernos priistas, que no tengo partido, pero gobiernos priistas que decidían ellos en su totalidad, eran gobiernos autoritaristas. Y bueno, igual que en la crisis de 1954, la de 1976, hubo fuga de capitales. Por tanto, si nosotros recordamos, en 1976, cuando entra justamente López Portillo, en ese cambio de gobierno, López Portillo dice, voy a vender el precio, el peso como un perro, ¿no? Esa frase célebre, voy a defender el peso como un perro, porque ya estaba la economía súper mal y otra más que la evaluación. Y bueno, afortunadamente, eso fue en el 76 y afortunadamente en el 78 se encuentran yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco, yacimiento, petróleo, el oro negro. Ese dinero que, por supuesto, muy bueno y esta nueva circunstancia nos hace administrar la abundancia. Tener dinero que nos entraba de esos ingresos por la venta del petróleo, pero desafortunadamente nunca se actualizó Pemex, no se invirtió en infraestructura, se siguió gastando del erario público y desafortunadamente en 1981 empieza a bajar el precio del petróleo. Igual que ahora, nos resistíamos a esa caída del precio del petróleo y imagínense que sus productos los venden a 100 y de repente los tienen que vender a $1, pues no les salen las cuentas, ¿no? Lo mismo acá nos pasó en México, no nos salían las cuentas,
pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como OPEP, lo que dice, no es un holding, es un cártel que controla los precios. Acuérdense que ellos controlan el 40% aproximadamente, ellos determinan entre sus políticas la producción a nivel internacional, los precios los manejan prácticamente ellos por tener mayor participación en el mercado. Y pues se caen los precios del petróleo, nosotros seguimos gastando demasiado, no modificamos, nos dejan comprar, y en 1982, tristemente, una gran crisis que para todos los que nos están escuchando, para todos aquellos que nacimos en los 80, fuimos los hijos de la década perdida. Esta década de los 80 es considerada como la crisis de deuda para México y para todos los países de América Latina. Por eso está el enfoque en toda la literatura de llamarla la década perdida. Y es de la pandemia, el COVID de 2019, antes de la crisis de 2008, fue la mayor crisis del siglo XIX, el de la última mitad del siglo XIX. Seguramente vivieron sus padres, o que seguramente alguien de ustedes que me está viendo también lo vivió. Obviamente, desempleo, empresas cerradas, fuga de capitales y los precios de los productos. Fíjense, tengo acá un dato que les va a llamar la atención. La inflación en ese periodo, los 80, 82, 88, incrementó 7,476%, 4 dígitos. Si ahora vivimos una inflación de solo un dígito y ya no nos alcanza para comprar los dos, imagínense de 4 dígitos. Tan solo del 82 al 84 se incrementaron 500% de productos. Si hoy te salía el precio de un producto a un determinado número, incrementale el 500%. Y ahora incrementale para finales del periodo de Miguel de la Madrid, 7,476% de inflación. Por eso tenías mucho dinero en tu bolsillo y no te alcanzaba. Entonces hablábamos, recuerdo cuando era pequeña, yo nací en la época de la gran crisis de los 80 de la deuda, y recuerdo que hablaban en la tierra, ¿no? En el municipio donde nací, se hablaba de miles, millones, y bueno, en todo el país, ¿no? Por supuesto. Pero, oye, llévate 1,000 para tu escuela, ¿no? O 5,000 para tu escuela. Y entonces es que no valía. Por eso les digo que la inflación es muy importante controlarla, porque lo que hace la inflación es distorsionarte el verdadero valor de los precios. Ustedes van a Europa y dicen 5 euros, o van a Estados Unidos, $3, ¿no? Y aquí en México, no, pues Venezuela, ¿no? 1 millón, 2 millones, 5 millones. Van a Colombia, saludos por cierto a todos los amigos que nos están viendo, y van a Colombia, 5,000, 6,000, y entonces ese gente distorsiona el verdadero valor del producto. Gracias, un fuerte abrazo, Alex. Muy bien, seguimos en esta situación. Ahora, ¿cuánto se devalúa la moneda en 1982 para compensar la situación tan complicada que estamos viviendo? Se devalúa en un 9,662%. Muchísimo, muchísimo. O sea, estamos hablando de que fue, repito, la mayor crisis de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. Después de esa crisis, recordemos, 1982, esa devaluación,
todos los 80s estuvieron acompañados de situaciones complicadas. El 85 hubo otro acontecimiento que ustedes se acordarán, que fue el terremoto de México de 1985. Entonces eso destruyó familias completas, viviendas, edificios y por supuesto que también se incrementa la deuda mexicana, que recibimos ayuda del exterior, se incrementa la deuda, se incrementa el desempleo, se incrementan las necesidades y incrementan las complicaciones. Luego, otro evento también 1987-88 con el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid con Salinas de Gortari, pero ahí no llega a una devaluación, hay una crisis económica y es el único periodo contemplado que hay una crisis económica que no llega a ser devaluación. Bueno, ¿qué pasa después? Viene Salinas de Gortari para los economistas. Yo recuerdo mucho a mi abuelita cuando veía las noticias, decía, oh, qué gran hombre, ¿no? Porque aparentemente a través de los medios de comunicación, Salinas de Gortari parecía ser un excelente presidente, dado sus conocimientos de economía, dado su preparación en una de las mejores universidades de Estados Unidos, pero eso era en apariencia, porque, como ustedes saben, también dejó destrozado a nuestro país en los años 90. Acá entra la crisis de segunda generación y aquí vamos a meter la sal y pimienta, el chile picante mexicano, que es las expectativas autocumplidas. En las crisis de segunda generación hablamos de expectativas autocumplidas. ¿Qué significa? Bueno, esto no es no es premonición, son espiritualismos ni nada. Lo que significan las crisis de segunda generación, de expectativas autocumplidas, que lo que tú crees que va a suceder, sucede. ¿Y cómo es esto? Bueno, lo que sucede o lo que pasa o lo que ocurre es porque actúas de tal forma que haces que en realidad suceda. La gente pensó que iba a haber una devaluación de la moneda. Entonces, lo que haces es que le dices a tu comadre, oye, va a haber una devaluación de la moneda. Y la comadre le dice a la otra comadre o a su tía Chanita, va a haber una devaluación de la moneda. ¿Qué queremos? No, pues que compramos dólares. Oye, pero comprar dólares en ese momento, tú compras dólares y cambias tus tenencias de moneda nacional por tus tenencias en moneda extra. Y a la hora de convertir ese dinero de moneda nacional a extranjera, debilitas tu moneda y todos empiezan a cambiar su dinero y empiezan a desestabilizar la moneda. Por eso haces que ocurra esta situación. Las expectativas autocumplidas en la economía es cuando los agentes económicos, al sentir temor por alguna situación, hacen que esta crisis realmente ocurra. Cuando lleguemos a la crisis que vivimos ahorita, también es una crisis que contempla ese ingrediente en la herida con chile y limón, esa misma herida, porque como nosotros estamos pensando que la situación va complicada, no vamos a comprar, no queremos comprar. Entonces, no quieres comprar y lo que haces es debilitar a las empresas. Debilitas a las empresas porque si tú ya no quieres comprar celulares, entonces la empresa de celulares va a dejar de producir en esa fábrica que tenía empleado a miles de trabajadores. Esos miles de trabajadores ya no van a tener para comprar sus alimentos, no van a poder pagar la renta y también no van a poder comprarle a la tiendita de la esquina. La tienda de la esquina, que es otra microempresa, cierra y también ya no le va a poder pagar o comprar a sus proveedores. Y lo que hace es que se contrae la economía. Empieza
a contraerse la economía. Entonces, en 1994 se contrae la economía por las expectativas autocumplidas. También ocurren eventos que seguramente ustedes los conocen muy bien. Y es que estos eventos, que si no los conocen o no, sus papás sí. Primero, en 1991 se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora el famoso TEMEC, antes era el Telecán. Entonces se firma ese tratado y entra en vigor el 1 de enero de 1994. Todo aparentemente era perfecto. O sea, nosotros íbamos a poderle vender a Estados Unidos y Canadá, pero el problema fue que nosotros comenzamos a vender y ellos nos comenzaron a vender de ser una economía casi cerrada, empezamos a abrirnos al mundo, a la globalización. Y pues no íbamos a competir con las empresas de Estados Unidos, que estaban muy bien formadas, igual con las canadienses. Traen sus empresas de mano de obra más barata, la maquiladora que ustedes conocen perfectamente, la traen a México y allá en Estados Unidos y Canadá dejan mucho desempleo. Acá tenemos empleo, vendemos barato, pero en lugar de vender y tener ese dinero, retener ese dinero, lo que hacemos es que comenzamos a comprar productos extranjeros. Entonces, por supuesto que ya comprábamos de todo tipo de productos que nos entraban de nuestras naciones vecinas del norte, en lugar de comprar productos mexicanos. Y tronamos a muchas empresas, en el 94 tronaron. En Estados Unidos, desempleo, y en México, porque tronaron por la competencia internacional que tenían de estos productos. Entonces, aparentemente teníamos más ingresos, pero el problema es que las importaciones de productos superaron a las exportaciones. Es decir, nuestros gastos por las compras que hicimos de productos extranjeros superaron a las compras nacionales o a lo que nosotros vendimos a los extranjeros. Después, otro acontecimiento que marcó la vida de toda la política nacional fue la muerte de Luis Donaldo Colosio, quien fue candidato a presidente de la República. Ese evento fue terrible, conmocionó no solo al mundo, a México, sino al mundo, la muerte de Ruiz Massieu y el levantamiento del EZLN, el Ejército Nacional. Esos eventos políticos y movimientos sociales también hicieron que ante los ojos del mundo nosotros no éramos una nación atractiva para invertir. Por lo tanto, los inversionistas a nivel internacional que ya tenían en la mira México y que muchos habían establecido inversiones en México, después del famoso error de diciembre, cuando entró Ernesto Zedillo Ponce de León, de ese terrible error de diciembre, cuando se devalúa la moneda, quitan 3 ceros a la moneda, empieza la fuga de capitales y todos los capitales que estaban invertidos en México se van. Quedamos, pero literal, como cuando te corren de tu trabajo, no tienes para comer. Así estábamos en 1994, una crisis terrible que también mató a muchas empresas, aplastó a muchas empresas por la competencia internacional, por la salida de los inversionistas, hubo capitales golondrinos que se fueron, pero también inversión extranjera que fue. Entonces, más el comportamiento de los agentes con sus expectativas autocumplidas, todo esto nos llevó a una crisis. Y ahí la primera parte del siglo pasado, del siglo XX. Y luego, cuando hace el cambio Ernesto Ponce de León, nosotros incrementamos, a pesar de toda la situación que vivimos tan terrible en el 94, Ernesto
Cedillo entrega al país con un crecimiento magistral de más del 7% en 2000. Lo entrega, fue histórico, crecimos muy bien. Lamentablemente entra un gobierno muy malo que fue con este caballero del PAN, y en esos primeros años, 2001, 2002 y 2003, hay una recesión económica. Como les dije al principio de la conferencia, charla, es que cuando hay una recesión es porque indicadores económicos van de caída. Entonces no hay mucho empleo, hay algunas empresas que se cierran, no hay muchas condiciones económicas. Entonces empieza este problema, una recesión económica. Después viene el sexenio de Fox, 2000 a 2006, viene el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y bueno, también complicado, no solo por las políticas nacionales que establece, por su lucha contra el narcotráfico, sino también por eventos que marcaron la historia de México y del mundo. Y son esos hechos externos que nos impactan. Es como tú quieres poner todo de tu parte para estudiar para tu examen de empresas el día de mañana, pero relajo en casa del vecino y no te permite concentrarte. Eso es un toque externo, no depende de ti, depende del exterior. Entonces, en 2007, 2008 comienza este choque externo ocasionado por esas famosas hipotecas subprime en Estados Unidos, estas hipotecas que se les dieron a las personas en Estados Unidos, y que ahí hubo un gran problema. El asunto de fondo fue que le dieron lamentablemente crédito a muchas personas que no tenían, digamos, las bases históricas ni tenían el respaldo financiero para pagar ese crédito. Más esos bonos basura que se venían manejando, las especulaciones y la caída y digamos, la caída y la factura del banco más grande de los Estados Unidos, este banco de Lehman Brothers. Entonces, esos eventos en conjunto hicieron una crisis económica de nivel global que tuvo efectos graves como fue el desempleo a nivel internacional, pero esta crisis se extendió por el globo terráqueo. Y bueno, a lo largo de los siguientes años se siguió viendo estos efectos, 2009, 2010, bla, bla, bla. Todos estos años, incluso como economista, puedo decir que cada vez que iba a una conferencia, hacíamos algún análisis, los efectos de la crisis de 2008. Bueno, pues ya queda superado todos esos efectos, porque hubo algunas economías que sí se recuperaron, hubo otras que no recuperaron, como su servidor, como en el caso de México, pero ahora lo que sí podemos ver en esta nueva crisis, que yo les preguntaría, ¿ustedes creen que sea recesión, crisis o depresión? Recesión es algo muy ligero, crisis ya estamos, pero antes de que me respondan, yo les voy a dar mi respuesta. Para mí, vamos a entrar no solo a una crisis económica por la pandemia, vamos a entrar a una depresión económica de gran magnitud. Actualmente, las tendencias de crecimiento económico a nivel nacional son de menos 7%, un crecimiento negativo, así le llamamos de manera correcta. Mi pronóstico de crecimiento para México es de un crecimiento negativo de más de 10%. Y esto se puede extender, por supuesto, a los siguientes años. La crisis económica apenas inicia. Los indicadores económicos que marcan actualmente solo estamos viéndolos de manera todavía muy lisa. Los efectos para los siguientes meses y para el siguiente año se van a profundizar. Sin
el empleo es la sangre del cuerpo humano, decían los sectores económicos. Sin el empleo, sin sangre que nos mueve, que nos circula, no tendremos dinero. Al no tener dinero, no tendremos para pagar. Si no tenemos para gastar, entonces las empresas, todas las empresas, desde la micro, pequeña, mediana y hasta la gran empresa, pueden tronar. Una vez que cierran las empresas, nuevamente se hace un círculo vicioso de desempleo, y el círculo vicioso de desempleo es que esas empresas que ya desemplearon y esos empleados ahora desempleados no tienen dinero, y entonces empiezan todas las variables a estar como enfermas, como locas, como desquiciadas, como si estuvieran en un hospital psiquiátrico, y todo esto nos va a afectar a nuestro bolsillo, a nuestro monedero. Algunos amigos especialistas que dicen, y me uno también, que ¿qué puedo hacer con mis empleados? Yo le recomendé a alguno de mis amigos es que tuviera una negociación con sus empleados y pudieran llegar a un acuerdo a cuándo les puede pagar, porque lo cierto es que los pagos son insostenibles. Uno de mis alumnos me dijo, profesora, trabajo de mesero en un restaurante, tengo contrato, pero no, ya no me pagaron este mes. ¿Qué hago? También lo mismo. Si eres empleado, negocia con tu patrón. Si eres negocia con tus empleados. Traten de ayudarse para llegar a un acuerdo. Las cosas no van a ser sencillas y seguramente va a haber unas empresas que no van a poder sostener. Me decía que una pregunta me hicieron interesante. Si el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre, yo les puedo decir que en tiempos de crisis económica y en tiempos de depresión económica, no sabemos quién se convierte en rico, pero lo que sí sabemos es que la mayor parte de los ciudadanos y de los que integramos este país no vamos a ver afectados en nuestra economía, porque tanto ricos, clase media y clase baja van a tener pérdidas severas en su monedero. Y para todos aquellos que tenemos un empleo, digamos, entre comillas, que pudiera ser seguro, demos gracias por esa situación. Y sin embargo, yo les puedo decir, hay que solidarizarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque en estos tiempos de crisis es cuando todos nosotros debemos de sacar nuestro mejor potencial para que estas ideas vayan. Hoy en la mañana tuve una reunión con mis amigos y colegas de los diferentes colegios de economistas de América Latina y el Caribe, y platicábamos que este proceso en el que quizá muchos de nosotros no estábamos actualizados con las tecnologías y que podía irse hasta un aprendizaje hasta de 10 años, todo lo que íbamos a aprender en 10 años lo tuvimos que aprender obligadamente en un mes. Entonces, que esta crisis, que esta depresión económica nos lleve a una oportunidad para replantearnos no solo nuestra parte profesional, sino también replantearnos las nuevas oportunidades que nosotros tenemos para transformar a nuestras empresas y cubrir las nuevas necesidades que se avecinan, que van a ser totalmente distintas al mundo que vivíamos antes. Creo que todos los seres humanos somos antes de la pandemia y después de la pandemia. Algunos trabajan con su mente, algunos con sus manos, algunos con sus fuerzas, pero sin duda todos tenemos la obligación de contribuir a este mundo para hacerlo mejor, un lugar diferente, un lugar especial ese que nosotros vivimos. No sé si tengan algunas cosas, aquí vamos a ver. Señor embajador, muchísimas gracias por sintonizarnos. El doctor Víctor Manuel Barceló Rodríguez, quien es embajador de la República de Uruguay, está con nosotros. Muchas gracias.
Dice, muy clara, doctora, tu alocución y con tu posición realista. Muchas gracias, embajador Osvaldo. Gracias, Alex. Dice, en base a los conocimientos que usted tiene, ¿cuánto tiempo cree que dure la crisis económica? Bueno, yo te puedo decir, Alex, que nadie sabe cuánto tiempo va a durar la crisis económica, pero que definitivamente no acaba este año ni el otro. Definitivamente yo sí te puedo decir que como empieza, aún haz de cuenta que si llegaras a una carrera de diferentes kilómetros y apenas iniciaste esa carrera, no sabes con qué retos te vas a enfrentar. Esta carrera apenas empieza. El año vamos a cerrar muy mal. Decía que mi pronóstico es que cerremos una caída de más del 10%, pero el siguiente año vamos a continuar con todas esas situaciones severas que va a contemplar la economía. Muchas gracias, Osvaldo. Darío, dice, todavía me duele Colosio. Dice Alex Oval, muchas gracias. Y bueno, no sé si tengan más preguntas. Les voy a repetir mis datos. Soy Ariadna R. Rivera, soy profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y los invito a que todos los martes nos sintonicen a través del canal de los posts y nos estamos en un programa que se llama El Monedero. Este programa, El Monedero, lo que nosotros tratamos es de realizar diferentes temas, analizar diferentes temas para dar consejos de todos estos temas como en efecto en nuestro monedero. Y la idea es cuidar siempre a la familia por algo que nos duele. Ya lo decía nuestro expresidente de Uruguay, nuestro presidente de Uruguay, que decía, hay un órgano que le adolece más al mundo, necesariamente de su dinero, el que nos sale dinero, salud, sin salud, todo todo se complica, pero lo mismo acá, si no hay dinero no puedes hacer nada. Cuando empecé a estudiar la educación financiera dije, el mayor problema del mundo es el dinero, hay que hacer algo para tener esa estabilidad que podemos, y no es que no, algo que les voy a comentar, no te vuelvas rico, sino que con lo que tienes aprendas, aunque sea muy poco, aunque sea el salario mínimo, lo aprendas a administrar, y como algunas personas ya lo dijeron en el pasado y ustedes saben a quiénes me refiero, lo que de poco o que te haga feliz lo que tienes, que no desees más de lo que tienes, que no te endeudes porque es pasajero, por algo que es momentáneo, y que valores, aprendes a valorar lo más importante que tienes en este momento en tu vida, que es tu familia, tus seres, y de verdad seas feliz contigo mismo, aprende a valorar a ti mismo, no valores las cosas materiales por encima de ti, aprende a ser feliz con aquello que tienes en este momento y necesariamente con lo que añoras y que probablemente no llegue. No pidas pidas una camioneta último modelo. Pide esa estabilidad y también pide crecimiento para todos tus seres queridos. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a esta conferencia. Agradezco a todos los integrantes de CUSE. Un abrazo a todos mis amigos, a todos aquellos que son alumnos y que han estado también conmigo en los veranos de la investigación científica y tecnológica. Quien me quiera contar puede hacerlo a través del Messenger mi Facebook, o también puede pedir el contacto a su presidenta, Francis,
para que ella pueda ser la interlocutora entre ustedes, su servidora. Mientras tanto, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias a Mirna, Osvaldo, todos. Gracias, nuestra doctora Marta Rodríguez, por estar al pendiente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por esta invitación y por esta conferencia. Estamos atentos a una nueva invitación. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes y estamos en comunicación. Gracias.